Bueno, muy buenos días, sean todas las personas bienvenidas a esta capacitación realizada en el marco de los 16 días de activismo, donde abordaremos el tema de violencia sexual y reproductiva como un eje fundamental para avanzar hacia la igualdad y garantía de los derechos. Es un gusto contar con la presencia y participación de Yair Bautista Mundo, a quien agradecemos su invaluable aportación en esta jornada y quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. Yair es licenciada en Psicología por la Universidad de Ixtlahuaca con mención honorífica, maestro en Evaluación e Intervención Neuropsicológica por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, diplomado en Peritaje Psicológico y Psicología Forense por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, maestrante en Administración Pública y Gobierno. Experiencia profesional. Es conferencista a nivel estatal en el programa de apoyo a instancias de mujeres, entidades federativas, en temas de prevención de la violencia feminicida, derechos sexuales y reproductivos para la prevención del embarazo adolescente y prevención de trata de personas y desaparición forzadas, promoción de derechos humanos y promoción de niñas y niños. Psicólogo y supervisión de la Secretaría de Mujeres del Estado de México, adscrito a la Dirección General de Prevención y Atención a Violencia, impartiendo capacitaciones y supervisando los centros Naranja de Atención a Mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de la región del Valle de Toluca. Psicólogo social de asistencia en el espacio habilitado para personas en contexto de migración de la Secretaría de Bienestar y DIFEM. Psicólogo clínico y penitenciario en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, activista y defensor de los derechos humanos y grupos vulnerables como el voluntario de la organización no gubernamental Reinserta. Ha tenido publicaciones en la revista Yo por la Justicia del Poder Judicial del Estado de México con el artículo Neuropsicología Forense, la mente como evidencia en peritajes de violencia contra las mujeres. Actualmente es docente de las licenciaturas de Psicología, Enfermería, Ciencias Forenses y Pedagogía en el Instituto Universitario de Ciencias. También es conferencista en temas relacionados a la salud mental, psicoterapeuta privado con enfoque cognitivo-conductual en atención a niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos. Neuropsicólogo privado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jair. Cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Voy a presentar. Si hay alguna complicación con el audio, me pueden, por favor, decir. El día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia sexual y reproductiva en el marco de los 16 días de activismo, de acciones que se realizan contra la violencia para fomentar la sensibilización, concientizar a las personas acerca de la importancia de trabajar en contra de la violencia de género. Muchas gracias, ya por aquí nos van a apoyar. Entonces, me gustaría empezar con esta pequeña frase que dice lo siguiente. La violencia sexual y reproductiva no solamente lastima los cuerpos, sino los proyectos de vida, las dignidades y los futuros. Hoy la reconocemos, la analizamos y apostamos por su transformación. Entonces, hablar de este tipo de contenidos implica un reto pues bastante importante en el sentido de que podamos no solamente hablar de qué es, sino empezar a generar acciones de conciencia, acciones reales que realmente permitan que las personas vivan libres de violencia sexual y reproductiva. ¿Me apoyan con el siguiente, por favor? Es importante hablar de que estos dos tipos de violencia entran dentro de lo que es la violencia de género. ¿Qué entendemos entonces por violencia de género? Como cualquier acto, cualquier omisión o daño dirigido a una persona o a un grupo de personas por razones de género. Tiene su origen en normas perjudiciales, en el abuso del poder y en las desigualdades de género. También hay que saber pues que constituye una violación importante a lo que son los derechos humanos y como resultados pues hay amenazas, hay agravios, hay maltratos, lesiones, daños
asociados a esta exclusión que básicamente es la razón de ser de la violencia de género. A partir de ahí, pues obviamente vamos a hablar de algunos tipos, algunas modalidades y posteriormente entraré ya en el tema de la violencia sexual y la violencia reproductiva. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Gracias. Como les comentaba, es importante saber que existen modalidades en lo que es el tema de la violencia. En este caso, algunas modalidades donde las mujeres, pues, son víctimas de varios tipos de violencia. Tenemos la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito docente, en las comunidades. Hay violencia por parte de las instituciones, hay violencia en el noviazgo, hay violencia feminicida, que ese es pues el resultado, pues pudiéramos decir que afecta y que termina con la vida de una mujer y con sus proyectos y con todo lo que en algún momento deseaba realizar. Tenemos también violencia obstétrica, que entra dentro de la violencia reproductiva, y tenemos violencia también de tipo política y varias modalidades en donde las mujeres pues pueden ser víctimas de estas violencias. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante entonces empezar a hablar de lo que es la violencia sexual y reproductiva? Como les comentaba al inicio, en el marco de los 16 días de activismo que contemplan del día 25 de noviembre al día 10 de diciembre, pues se busca visibilizar, se busca prevenir, erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. La violencia sexual y la violencia reproductiva, pues es una de las violencias que ha sido más silenciadas, pero que a pesar de que ha sido silenciada, pues ha traído graves efectos en lo que es el tema de la salud física, la salud psicológica, la salud social y la parte jurídica de las víctimas. En México, por ejemplo, algunos organismos como la CONAVIM, como el INEGI, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, que es la ENDER, y también la Organización Mundial de la Salud, pues nos han dado algunos índices acerca de la violencia sexual. Y esto obviamente pues implica limitaciones en el ejercicio plenos de los ejercicios reproductivos de las mujeres. Entonces, sí es importante saber que las mujeres tienen derechos, pero cómo respetar sus derechos, cómo hacer que las instituciones volteen a ver esta parte que a veces pues no se visibiliza o que no se considera como algo crucial. La siguiente, por favor. Me gustaría explicar un poquito acerca del marco normativo que tenemos en nuestro país. En este sentido, siempre, pues, todo tiene que tener una fundamentación, porque al final eso es lo que nos puede garantizar el tener acceso a una justicia. Las mujeres, pues, en muchas ocasiones desconocen que hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que también hay una ley estatal que justo trata en ese sentido de permitirles el acceso a una vida libre de violencia. En estas leyes, ¿qué es lo que se establece? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los abusos que se llegan a cometer? Y cómo poder, pues prácticamente buscar que sus derechos se respeten. En ese sentido, también tenemos una norma, que es la norma 046, que se llama sobre atención a violencia familiar y sexual. Básicamente lo que esta norma establece es que las víctimas de algún tipo de violencia sexual puedan acceder, por ejemplo, a un aborto sin necesidad de una denuncia. También las instituciones de salud, tanto públicas como a nivel social y privado, pues deben de considerar estos lineamientos con base a lo que se establece en esta norma. Otro de los puntos que establece aquí la norma 046 es que sin importar que haya una autorización por parte de un familiar, mientras que sean mayores de 12 años, las mujeres tienen acceso, si fueron víctimas de violencia sexual, a cualquier servicio que sea necesario para ellas, ¿no? Entonces, también las instituciones de salud, pues deben de contar con un personal capacitado que pueda garantizar justamente este acceso. No poner en ningún momento, pues en duda el testimonio de las mujeres, que obviamente sabemos que son temas también de revictimización, que más adelante lo estaremos también abordando.
Hay que ofrecer, o las instituciones tienen esa obligación de ofrecer ese apoyo integral, tanto a nivel psicológico y la asesoría legal correspondiente, para que las mujeres sepan hacia dónde pueden ir. Y obviamente, pues vamos a hablar del tipo de acompañamiento que tenemos que ofrecer cuando estamos tratando con ese tipo de víctimas. Hay que ofrecer también, en este caso, lo que establece la norma, métodos anticonceptivos y cualquier servicio que pueda prevenir alguna enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia sexual. En nuestro país, tanto el Código Penal Federal y los códigos penales estatales, en este caso del Estado de México, también establecen las sanciones cuando pues no se cumple o no se le permite el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia sexual. Y pues tenemos también otros derechos reproductivos que son reconocidos por la CNDH y algunos tratados internacionales en esta materia. Es la siguiente, por favor. Entonces, ya para entrar ahora sí en el título de esta conferencia, vamos a hablar de qué es la violencia sexual. También me gustaría, si alguien tiene alguna duda, pueden escribirlo en el chat, pueden levantar la mano y con todo gusto pueden participar. Si no, al final de este tiempo también lo podrán hacer si es que así lo desean. La violencia sexual entonces va a ser cualquier hecho que va a vulnerar la libertad tanto sexual e integral de las mujeres. En este caso, pues vamos a tener dentro de la violencia sexual, pues lo que es el abuso sexual, la violación, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, la explotación sexual, la trata con fines sexuales y la difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, en el último de los puntos, yo creo que hemos escuchado la existencia de la ley Olimpia, esta ley que justo ha respaldado a las mujeres cuando han sido víctimas de que se difunda algún tipo de contenido íntimo sin su consentimiento. Y bueno, vamos avanzando poco a poco y esa es la realidad y lo que tenemos que hacer desde donde estemos. Crear las condiciones, crear las estrategias, las políticas públicas, las leyes, las iniciativas de leyes que permitan que los derechos de las mujeres pues puedan ser aplicables. La siguiente, por favor. Me gustaría también comentarles, pues, que así como tenemos lo que es la violencia, pues también tenemos la otra parte, ¿no? Que son los derechos. Al final, bueno, creo que bastantes de ustedes saben de este tema de los derechos, solamente quisiera, pues, retomarlos para puntualizar que existen y que tienen que siempre las instituciones y todas las personas conocerlos para que no se violenten en ese sentido. Entonces, ¿para qué fueron creados estos derechos sexuales? Para proteger el ejercicio de una sexualidad plena, una sexualidad libre, segura, responsable, sin violencia y sin prejuicios. Y todos estos derechos pues derivan de los derechos humanos, que están basados en cuidar la dignidad de todos y de todas. La siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de derechos sexuales, también es importante abordar el tema de la sexualidad. Y en la sexualidad no solamente nos vamos como al tema de la intimidad sexual. Recordamos también que dentro de la sexualidad, pues tenemos que considerar la parte biológica, la parte psicológica y la parte social de cualquier persona. Entonces, dentro de este concepto, pues abordamos algunos puntos como lo que es el amor propio, el conocimiento del cuerpo, las relaciones afectivas, el placer, la reproducción, y todo eso engloba lo que es la sexualidad. Entonces vemos que la violencia sexual, pues no solamente hablamos de abuso sexual, de violaciones físicas, sino también hablamos de otras acciones que al final no permiten el disfrute de una sexualidad plena e íntegra. La siguiente, por favor. Es importante que, por ejemplo, nosotros conozcamos que existe una cartilla de derechos sexuales para adolescentes y para jóvenes. En ese sentido, no significa que solamente pues aplica para, no solamente aplica para las personas adolescentes y jóvenes, pero recordamos que al final del día, si nosotros apostamos a la educación en los primeros momentos donde tenemos que acompañar en el desarrollo de una persona, pues cuando pase a una etapa posterior, a una adultez,
pues obviamente ya estamos trabajando en prevención y ya no va a ser tan necesario explicarle a una edad adulta. Entonces siempre apostamos a hacerlo desde inicios, pero si no, pues también lo hacemos desde el momento en que la persona no conozca de esta información. Entonces, existe esta cartilla, la cual nos dice que tenemos todas las personas y las mujeres de manera puntual derechos para decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, a ejercer y disfrutar su sexualidad, a manifestar públicamente sus afectos, decidir con quiénes se relaciona y con quiénes no, el respeto a una privacidad, a una intimidad, a una vida libre de violencia y a decidir sobre su vida reproductiva, que más adelante voy a puntualizar en esos puntos. La siguiente, por favor. Otro de los derechos que también acompañan en esta cartilla es la igualdad, el vivir libre de discriminación, el que pueda recibir información sobre sexualidad, una educación integral en sexualidad, que ya hablábamos hace rato de que era la parte integral de la sexualidad, servicios de salud sexual y también reproductiva, hay derecho a una identidad sexual y a participar también en políticas públicas sobre sexualidad. La siguiente, por favor. Eh, entonces, vamos a hablar cuáles pudieran ser las causas estructurales de lo que es la violencia reproductiva. Es importante que conozcamos las causas, porque si no reconocemos cuáles son estas causas, no podemos crear programas, no podemos crear leyes, no podemos crear acciones que al final atiendan de raíz la problemática. En ese sentido, hablamos que, por ejemplo, el machismo, la cultura patriarcal que hemos tenido, que tenemos en nuestro país actualmente, también ha hecho que se ha normalizado mucho el control sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, enseñarles a estas mujeres que tienen derechos sobre su propio cuerpo, que no, aunque sea normalizado, pues no tiene que ser la educación con la que tenemos que seguir, pues todavía viviendo, sino que tenemos esa oportunidad de poder hacer cambios. Otro de los puntos que también causa que existe esta violencia es la impunidad y la falta de denuncias. Hay una desconfianza por las instituciones, es algo con lo que todavía se está trabajando, en que las instituciones podamos generar esa confianza para que las personas vengan, se acerquen, denuncien y podamos, pues obviamente, acompañarles. Hay temas de revictimización, que es que las mujeres ya vivieron cierta violencia y nuevamente, entonces se busca hablar del tema, ser muy específico, se les obliga a hablar de cosas que quizá pues ellas ya no quieren recordar. Obviamente pues hay profesionales que sí pueden tocar esos temas con mucha sensibilidad, con mucho cuidado y que se evitan justo en temas de revictimización. Los procesos largos también en la parte de las denuncias pues es otro de los puntos que a veces hace que las personas pues no denuncien y por lo tanto pues la violencia reproductiva, la violencia sexual pues sigue existiendo. Hay una desigualdad de género, en este caso hablamos de las brechas económicas, de las brechas educativas y de la autonomía que a veces no tienen acceso a las mujeres. Entonces también es otro de los puntos que les hace ser partícipes a veces de estas violencias. Hay una falta de educación sexual, les decía, principalmente en lo que son niños, niñas y adolescentes. Actualmente en el sistema educativo se está apostando para que la educación pues tome otro entorno, tome otro rumbo y a partir de ahí, pues obviamente se puedan prevenir muchas cosas, ¿no? Ya no enseñarles hasta edades más avanzadas, sino desde, pues, desde lo más pronto posible, a partir de que su pensamiento puede entender esta información. También hablamos de los estigmas, los tabús que hay sobre la sexualidad, que en este caso pues provocan vergüenza, provocan culpa y silencio por parte de las mujeres que viven estas violencias. La siguiente, por favor. Ahora, me gustaría pues hablar de lo que es la violencia reproductiva y la violencia obstétrica. En este caso, vamos a decir que la violencia obstétrica entra dentro de la violencia reproductiva. Es una modalidad de la violencia reproductiva. Entonces, la violencia reproductiva van a ser todas esas acciones u omisiones que van a limitar, condicionar o que niegan a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos reproductivos.
que puedan decidir sobre su maternidad, recibir información clara y completa y evitar embarazos forzados. La violencia, por ejemplo, obstétrica, regularmente pues se configura por parte de lo que es el personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de cualquier institución de salud o pública. Y se va a considerar violencia obstétrica cuando se dañe, se denigre a la mujer durante el embarazo, en el parto, en el posparto o en emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes. También, pues, cuando se le niega a las mujeres el acceso a tratamientos en caso de infertilidad o el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, muchas mujeres a lo largo de la historia han vivido algún tipo de violencia, ya sea reproductiva u obstétrica. Lamentablemente, el desconocimiento de estas violencias o que se hable poco de estas violencias no ayuda a que ellas puedan alzar la mano, alzar la voz junto con las instituciones que respaldamos a estas mujeres y a partir de ahí, pues, se pueda hacer goce de sus derechos, ¿no? Entonces, hemos escuchado típicos comentarios que a veces se reciben por el personal de salud, ¿no? De mujeres que deciden libremente sobre su vida sexual, su vida reproductiva, y que al final, pues, critican, al final regañan, al final castigan las decisiones de estas mujeres. Hablábamos hace un momento de las brechas, que ya entendíamos algunas de las causas y comprendemos que muchas mujeres pues no han tenido el acceso a la información, a los servicios, ni tienen las condiciones para que puedan ellas evitar caer en algún tipo de violencia, específicamente una violencia obstétrica, ¿no? Donde ya mujeres que han tenido a lo mejor pues muchos hijos y pues bueno, el personal de salud pues ahí como que hace sus comentarios de que ellas no pueden expresar el dolor porque al final pues han decidido tener hijos, ¿no? Pero pues es independientemente de que sea su decisión o no, pues el dolor también es algo que no podemos evitar, ¿no? Y que tenemos derecho a poder expresarlo y las mujeres tienen derecho a expresarlo en el momento de un parto, un ejemplo, ¿no? Por solamente mencionar uno de los puntos. Pero así podemos hablar de cualquier situación que ustedes se traigan en mente, ya sea que a lo mejor la han vivido o que han escuchado de alguna persona que de alguna conocida, alguna amiga, mamá, hija, que vivió en algún momento esta violencia, pero que como no se hablaba de que existía o que se tenía que nombrar, pues no se actuaba, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy estamos fomentando este tipo de acciones para sensibilizarnos, para educarnos y para apoyar a quien necesite esta información. La siguiente, por favor. Hablando específicamente entonces de lo que es la violencia obstétrica, vamos a ver que los actos o omisiones constitutivos de violencia obstétrica van a ser los siguientes: que no se atienda o no se brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, en el parto o en emergencias obstétricas, que se le presione ya sea psicológicamente u ofensivamente para tomar alguna decisión. Por ejemplo, aquí les puedo mencionar, he conocido mujeres que las obligan en ocasiones a tener que realizar la operación para ya no tener hijos o hijas. Entonces, ahí hay una presión, hay una manipulación, o todo lo contrario, mujeres que deciden también y dicen, yo ya quiero que me hagan esta intervención quirúrgica y el personal no se los permite, ¿no? Entonces, hay manipulación, hay violencia, hay ofensas y también esto entra dentro de esta violencia. Obligar a una mujer, por ejemplo, a parir acostada sobre su columna o con las piernas levantadas o en una forma indistinta que sea propia de usos, costumbres, tradiciones obstétricas, ¿no? Entonces, cuando también en algún momento, pues existen partos no indicados para salvaguardar tanto la integridad de la mujer como del bebé y se hace como por otras razones y se les obliga, pues obviamente también ahí consideramos que es un acto, una omisión. Alterar también el proceso natural del parto bajo algún riesgo o mediante algunas técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario de las mujeres expresado e informado. Entonces también el que se tomen esas decisiones arbitrariamente, pues es un acto constitutivo de violencia obstétrica. Practicar, por ejemplo, el parto vía cesárea
sin obtener el consentimiento voluntario, también expreso e informado de las mujeres, pues también entra dentro de esta violencia. Al final hay que recordar pues que ellas tienen la oportunidad de informarse y a partir de la información pues tomar las decisiones. Pero cuando no se les permite el acceso, se toman las decisiones ya sea por el personal médico o por su familia, pues y no se les permite hacer uso de su voz, pues ahí entra esta violencia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como instituciones? Justo revisar que todas esas acciones pues no se lleven a cabo, crear protocolos de actuación ante ciertas circunstancias y bajo esa guía, bajo la capacitación del personal médico, del personal de salud, nosotros como instituciones, nuestra obligación es darle las herramientas para que ellos en la práctica sepan qué sucede si en algún momento realizan una acción determinada y cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias de esas acciones, ¿no? Entonces, otro de los puntos que también entra en la violencia obstétrica es que a veces hay obstaculación sin ninguna causa médica justificada. A veces se llevan a los niños o a las niñas y no se permite que se cree ese apego entre lo que es el niño o la niña con su mamá. Y eso también, pues, se considera dentro de esa violencia, que se los retiren, que se los lleven y que no les permitan amamantarle, no les permitan estar cerca. Claro que en ocasiones hay condiciones médicas que se establecen y se dice, pues, por estas razones no se puede tener el acercamiento y se entiende y se comprende. Pero cuando lo hacen sin ningún motivo, por alguna otra razón, porque a lo mejor en el parto no se me ocurre y he escuchado casos, la señora gritaba mucho, ¿no? Pues ahora, pues para una forma de castigar sus conductas, ¿no? Entonces, eso entra dentro de esta violencia. Intervenir también quirúrgicamente sin el consentimiento o autorización previos de la paciente, realizar la esterilización, lo que les decía hace un momento, sin su consentimiento o negárselos también en algún punto. Cualquier otra forma que lesione o sea susceptible de dañar su dignidad, su integridad o la libertad de esas mujeres y cualquier acción del personal médico, cualquier otra persona que vulnere los derechos de las mujeres para poder decidir libremente responsable el número de hijos, su espaciamiento y sus oportunidades. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de que las mujeres puedan vivir tanto una violencia sexual o reproductiva? Hablamos de 4 que pudiéramos decir que son las más importantes o las que más pueden perjudicar sus vidas, pero pues puede haber cualquier otra más que quizá no haya yo puesto aquí. Aquí tenemos algunas consecuencias a nivel físico. En este caso, pues muchas mujeres a veces tienen o sufren como consecuencia de una violencia sexual, una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado, lesiones físicas que en muchas ocasiones pues no son atendidas. No son atendidas porque no hay sensibilización por parte del personal que se dedica a tratar estos temas de manera directa con las mujeres. Entonces muchas de ellas pues deciden no hablar, no decirlo y vivir con estas eh, consecuencias. Hablamos a nivel psicológico, unos de los puntos que más se llegan a veces a vivir, en este caso, por ejemplo, una depresión. Depresión regularmente pensamos que, y siempre cuando hablamos del término depresión, de manera regular pensamos que una mujer que definitivamente ya no sale absolutamente nada de casa, ¿no? Y que duerme todo el tiempo. Y pues no, no es así, ¿no? No necesariamente esa es una depresión. Son algunos síntomas, sí, pero hay varios tipos de depresión, niveles de depresión. Y hay una depresión, por ejemplo, la distimia, es un tipo de depresión que permite que las mujeres o que las personas sigan siendo funcionales, pero es una depresión crónica. Es un sentimiento que no se explica muy bien, pero que viven las mujeres y las personas, pero que afecta en la funcionalidad, afecta en el disfrute, afecta en los proyectos de vida que tienen las mujeres. Entonces,
A veces muchas de ellas, pues obviamente nosotros las vemos, ¿no? Que tienen que salir a trabajar fuera de casa, que trabajan en casa, en su casa, que realizan sus funciones cotidianas, van a la escuela, pero no sabemos a nivel emocional cómo se encuentran o el sentimiento con que hacen las cosas, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de que este tema del abuso sexual en nuestro país, sobre todo en mujeres, pues es algo que aparece y que también está muy ligado, por ejemplo, a temas de tradiciones, ¿no? De usos, de costumbres, donde también, pues obviamente las mujeres no denuncian o no sé, se me viene a la mente un ejemplo, una niña que denuncia a un familiar X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente es un tema que todavía genera muchas cosas en algunas mujeres, no en todas, pero en algunas, y muchas de ellas dicen, no, es que no podemos denunciar porque es tal familiar, ¿no? Entonces mejor preferimos alejarnos, preferimos, pues a lo mejor ya tener más cuidado para que no vuelva a suceder algo similar, pero no se le permite y en este caso se le está negando el acceso a una persona menor de edad, cuando hablamos de menores de edad, a un niño, a una niña, a un adolescente, se le está negando el que pueda acceder a una justicia, ¿no? A que se le garanticen sus derechos. Entonces, pero ¿de quién es la responsabilidad en esos momentos? De la persona adulta, del cuidador, de la mamá, papá o tutor. Ellos son quienes son responsables de esa parte y obviamente cuando ya el sistema de justicia nos enteramos, las instituciones nos enteramos de estas circunstancias, pues también nos toca actuar y también formamos parte de estas responsabilidades. Entonces, hablamos nuevamente que pues muchas víctimas, muchas mujeres víctimas de estas violencias van a sufrir también algún tipo de ansiedad. En este caso, pues la ansiedad por lo que pasó, por la impotencia de no haber actuado, no saber cómo actuar, por haber tomado ciertas decisiones. También hay un estrés postraumático que sabemos que es justo esta consecuencia de haber vivido un hecho que marca la vida de las mujeres y que va a afectarles de por vida si es que no reciben un tratamiento oportuno o a tiempo. También puede haber sentimientos de culpa, vergüenza, y sabemos que al final tanto la culpa y la vergüenza son dos factores que impiden que muchas mujeres alcen la voz. Lamentablemente, el que ellas a veces sientan, pues que, pues a lo mejor, no sé, se me vienen igual a la No es como mente los que te digo, casos oye, que he es que tienen que escuchado pasar por mí en mi en los que, por casa, ejemplo, dicen, porque las uñas se me pues rompen. se me ocurre las mujeres, es un tema que ha sonado mucho, no tienen que estar altas horas de la noche fuera de casa, ¿no? O en lugares solitarios, ¿no? Que no tendría que ser así, pero ahí vamos, a eso voy a explicar. En el sentido de que a veces se crea la culpa, ¿no? Si yo no hubiera estado ahí, si yo hubiera atendido, el no ir, el no pasar por ahí, el tal situaciones, y siempre tratan de justificar la acción y no de ver pues que realmente pues son víctimas al final del día, ¿no? La vergüenza que ocasiona el saber que a lo mejor alguien abusó de mí, que alguien me está acosando, que alguien tal, porque posiblemente se ha justificado erróneamente que por cierta forma de vestir una mujer, a lo mejor a veces pues ha sido víctima de ciertas acciones y obviamente eso genera vergüenza en las mujeres, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, son muchos temas los que tenemos que abordar desde la parte de reeducarnos para poder cambiar esos conceptos equivocados que tenemos acerca de muchos temas. Y de esa manera, pues obviamente las mujeres puedan libremente tomar decisiones en favor de, pues de sus derechos. Hablamos de la disociación, que es esa acción en la que a veces pues las mujeres están pero no están, ¿no? Por estar ahí pensando, teniendo ahí como que otra vez como que pensando en lo que en algún momento vivieron y es una de las consecuencias a nivel social, pues hay muchos estigmas, hay estigmas, hay esta estigmatización acerca de lo que las mujeres viven y que todavía nos hace falta mucho trabajar en ese sentido. Hay abandonos escolares, muchas de ellas, pues, sobre todo si hablamos del embarazo no deseado adolescente, algunos, pues, por decisiones, otros por víctimas, ¿no? Por situaciones al final del día
por no informarse, por manipulación por parte de la pareja en el noviazgo, muchas situaciones, ¿no? A nivel legal, pues también sabemos que hace falta un verdadero acceso a la justicia de todas estas mujeres víctimas de violencia sexual y reproductiva y lo que hablábamos hace un momento de los procesos revictimizantes a lo largo de todos estos procesos. El siguiente, por favor. ¿Qué es lo que todavía nos hace falta trabajar aquí en nuestro país? De forma general, ¿no? Yo creo que ya cada institución de forma muy particular, pues sabremos cuáles son las acciones que tenemos que realizar, pero de forma muy, muy general, hace falta mucho la capacitación al personal de salud, al personal de seguridad y al personal que imparte justicia. El que tengamos, en este caso, por ejemplo, la perspectiva de género, pues es algo que todavía hace falta implementar y que podamos implementar de forma eficaz para que la atención, el dictaminar la justicia sea desde esta perspectiva, ¿no? En donde consideremos justo todos los factores, eso vendría siendo la perspectiva de género, considerar todo lo que puede influir en la toma de decisiones. Entonces, nos toca trabajar en esto. También hay que seguir apostando a la prevención y a la atención de la violencia obstétrica, como la prevención desde la capacitación, al final. Capacitación y evaluación del personal de cualquier índole. Y la atención, pues obviamente que dentro de esos espacios, pues se les informe. No sé, un ejemplo se me ocurre ahorita pensar em, en las consultas, ¿no? Que las mujeres también tengan el derecho a recibir, mira, el trato que debes de recibir es así y así, aunque para nosotros a veces pareciera algo normal. Recordemos que las brechas, si hablábamos hace rato de una brecha, la brecha educativa, a veces no permite que las mujeres sepan, ¿no? Que yo tengo derecho a esto, que no me deben de tratar de esta forma. Entonces, por medio de la atención, ¿qué es lo que se hace? Pues vamos a informarles, ¿no? Durante sus consultas, cómo debe de ser el trato, en este caso la parte de derechos humanos, pues también a lo mejor algunas acciones en las que supervisamos pues las instituciones públicas y al personal de salud en cuestión de cómo se está desarrollando sus actividades. Hay que mejorar mucho el acompañamiento a las víctimas. En este caso, pues hay que capacitarnos, hay que, y no solamente capacitarnos en la teoría, sino también en la práctica, involucrarnos en espacios donde se tienen a víctimas, ver cómo es que se tiene, cómo se debe de atender de forma adecuada a una víctima y de esa forma, pues posteriormente ya con el conocimiento teórico, yo pueda otorgar quizá algún acompañamiento, ¿no? Pero esto necesita pues siempre que alguien más, alguien que ya lo sabe hacer, sea quien enseñe en ese sentido al desarrollo de esas habilidades. Hay que implementar pues una educación sexual integral real. Eso es todavía uno de los puntos que nos hace falta. Y garantizar, pues en este caso, por ejemplo, el hecho efectivo de la norma 046 que ya existe y de todas las leyes que al final ya lo tenemos en muchas ocasiones en la Constitución, en las leyes, ya está. Y suena muy padre y es un avance, porque claro que sí es un avance, pero ahora nos falta cómo aterrizarlo, cómo hacer que se vuelva una realidad para todas las mujeres, no solamente en este caso de nuestro estado, de nuestro país y pues de todo el mundo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles pudieran ser entonces las propuestas que podemos nosotros realizar y las acciones ya de forma más puntual? Fortalecer todas esas políticas públicas, pero ya basadas en evidencias, basadas ya en políticas anteriores que a lo mejor se han aplicado, cuáles han sido los resultados, cuáles son los alcances. Eso es que se base en una evidencia, que sea algo real y no solamente sea algo meramente escrito, crear más espacios seguros, tanto en escuelas, comunidades, instituciones, y eso pues no solamente le corresponde en este caso al gobierno, o nos corresponde como gobierno, corresponde a todos y a todas, ¿no? Desde el fomento, por ejemplo, de escuela para padres, se me ocurre,
Eso también ayuda a la orientación, al cuidado que tienen que tener los papás con sus hijos e hijas y previene cualquier tipo de violencia. Hay que también apostarle a la sensibilización a hombres y mujeres sobre las masculinidades positivas, que es algo que recientemente ya se está hablando. Esta nueva forma de vivir la masculinidad desde otro tipo de creencias, otro tipo de acciones, desde también la sensibilización. Al final hay que entender que no es una justificación, aclaro, pero en muchas ocasiones el que eh, hombres no seamos educados a cómo expresar nuestras emociones, cómo acudir a un apoyo terapéutico, al final del día sí termina perjudicando en el sentido de, pues no sabemos a veces, pues cómo controlar nuestra vida, tomar buenas decisiones, cómo comportarnos en algunos escenarios, ¿no? Y eso pues también puede ayudar mucho a que se disminuyan las acciones de violencia de forma general y específicamente a nivel sexual y a nivel reproductivo, ¿no? También se busca pues mejorar el acceso a los servicios tanto de salud sexual y de salud reproductiva, que básicamente pues le compete a un sistema de salud, pero que sabemos que si nosotros a veces no damos como esas recomendaciones, pues a veces los sistemas de salud no los atienden, ¿no? Pero mientras que nosotros sigamos ahí como que pues siempre desde donde nos encontremos, reconociendo la importancia del acceso a estos servicios, pues es algo que en algún momento se seguirá mejorando. Y pues difundir rutas de atención a víctimas. En ese sentido, pues muchas de ellas a veces siguen sin saber, nosotros porque nos encontramos dentro de espacios donde se atienden a estas mujeres, a estas adolescentes, pues pensamos que es algo cotidiano, que es algo normal, pero muchas de ellas no saben, muchas de ellas necesitan que nosotros les informemos, necesitan prácticamente todo de forma puntual y de esa forma, pues el acompañamiento en ese sentido a las víctimas. Entonces, pues esto prácticamente es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, esperando que sea pues información de gran utilidad para todas y todos quienes nos acompañan en, en esta pequeña participación. La siguiente, por favor. Y para irme despidiendo de ustedes, no sin antes darles también la oportunidad, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues también lo van a poder hacer después de que termine mi participación. Me gustaría terminar, ir cerrando con esta frase de que los cuerpos de las mujeres pues han sido históricamente silenciados y controlados. Romper el silencio es un acto entonces de justicia, es un acto de resistencia y los 16 días de activismo pues nos ayudan a recordar que la violencia tanto sexual, la violencia reproductiva, quizá no sea algo inevitable, pero tampoco es algo normal y que es algo que se puede prevenir y que cada persona, cada institución tenemos un papel que jugar en la erradicación de estas violencias. Entonces, de mi parte, pues sería todo, agradeciéndoles mucho la invitación, agradecerles también que nos hayan acompañado, quienes asisten, y ahora sí, si alguien quiere dar alguna participación, alguna pregunta, con todo gusto les escucho. Muchas gracias. Creo que... Y soy yo. Puedo participar. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues felicitarlo, maestro, por esta ponencia. Creo que en el marco de estos 16 días nada está de más, al contrario, ¿no? Exactamente visibilizar todo esto. Quiero pues aprovechar también aquí a la CODEM que nos está brindando esta plática. Y pues me gustaría nada más que se pudiera, no sé, abordar algo como muy específico. No sé si tenemos ahí a lo mejor algún caso práctico, por así decirlo, o que haya experimentado. En cuanto a lo que mencionaba de las brechas económicas, creo que también eso es algo como que nos permite, de nuevo, visibilizar que la brecha económica es como un punto que incide en que alguien pueda sufrir violencia obstétrica o no sufrirla.
creo que digo, entre varios, ¿no? Existen muchos factores que ya hablamos, bueno, que ya mencioné desigualdad, pero creo que ese es uno de los que, sobre todo en México, en nuestro estado, en Latinoamérica más bien, creo que es algo que está como muy marcado, que es algo que es sumamente evidente, ¿no? Que todas, al menos las personas que hemos procreado, que hemos tenido en algún momento la, yo lo llamaría así, la gran fortuna de tener hijos, hijas, pues hemos pasado por una institución, ¿no? O algún centro público, privado, etcétera, pero creo que sí incide mucho este factor brecha económica. No sé si algo ahí pudiéramos ahondar un poquitito nada más, por favor. Claro que sí, licenciada Jessie, muchas gracias. He visto en algunos contextos en que, por ejemplo, se me viene a la mente un caso justo de me lo contaron, no lo viví de cerca, pero me lo compartían. Una mujer privada de la libertad que justo veía como unos beneficios dentro del centro penitenciario pues por esta cuestión de la maternidad, ¿no? Para empezar, pues quisiéramos hablar justo de las condiciones, ¿no? En las que a veces se encuentran, que en este caso también, si me preguntan por qué llegó ahí, fue víctima de una situación económica, ¿no? Por el tipo de contexto donde creció y el tipo de amistades y de relaciones que hizo, le hicieron pues parte de un delito en el que ella pues no participó. Al final pues termina dentro de este centro, empieza ella a formar parte de este centro. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente hablamos que muchas de ellas sabemos mucho las realidades de algunos centros o de esos espacios. No se permite o no hay un acceso pronto a la economía, ¿no? Entonces, una forma de sobrevivencia que a lo mejor no es la más adecuada, estoy de acuerdo, y que tendríamos que analizar de forma muy puntual, pero por poner hoy un ejemplo, al final la parte económica termina impidiendo que a lo mejor pues esta mujer pueda acceder a una justicia, que pueda acceder en este caso a una educación en donde se le diga, mira, tal. Son varios los factores. Entonces vemos que sí la parte económica a veces pues limita mucho a las mujeres en sus decisiones, ¿no? En el sentido de, pues si por tomar esa decisión a lo mejor recibo un beneficio, pues lo tomo, ¿no? Y no son decisiones realmente conscientes, porque creo que quienes han experimentado pues el tema de la maternidad desde muchos sentidos, pues creo que no es como algo tan sencillo el estar teniendo un hijo y luego otro hijo y nada de eso. Entonces, al final, digo, se me vino ahorita a la mente ese caso, tendríamos que analizarlo y revisarlo de forma muy puntual y desde diferentes perspectivas, pero la brecha económica al final sí termina haciendo más vulnerables a algunas mujeres ante ciertas situaciones. Muchas gracias. Listo, maestra Yaisel. Muchas gracias, Jair. Pues ya nada más para concluir esta capacitación sobre violencia sexual y reproductiva en el marco de los 16 días de activismo, pues quiero expresar un agradecimiento especial a nuestro ponente Jair Bautista por su claridad y compartirnos estos conocimientos tan valiosos. En nombre del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, hacemos entrega de su reconocimiento que a la letra dice: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México otorga el presente reconocimiento al maestro Jair Bautista Mundo por su destacada participación en la videoconferencia Violencia Sexual y Reproductiva en el marco del Programa de Actividades para el Fomento de la Igualdad Sustantiva en el marco del Día Naranja
y del programa de actividades para visibilizar los 16 días de activismo 2025, acabar con la violencia digital contra todas las mujeres y niñas, dirigido al personal de este organismo defensor. Toluca, Estado de México, a 26 de noviembre del 2025, firma Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y así agradezco también a todos y a todas las que participaron en esta capacitación, que nos acompañaron el día de hoy y a quienes nos siguieron también en redes sociales. Gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye.